verso 17. Proverbios capítulo 23, verso 17, y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Dios todo el tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. En este día, Señor, tu día, Señor, el día que tú escogiste para que tu pueblo, tus hijos, nos reunamos a alabarte, a adorarte, Señor, y a escuchar tu mensaje, Señor. Glorifica tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos, Señor. Guíanos, Señor, en entendimiento, Dios mío, para poder ponerla por obra. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Maestro precioso, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Ya estamos en la enseñanza número 20 sobre este precioso estudio del temor de Dios. Y hace algunas semanas, hace algunos domingos, venimos entendiendo cómo poner por obra la enseñanza, cómo practicar el temor de Dios en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro vivir, en nuestro obrar. Muy importante. Y aquí nos dice el Señor en este verso: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. O sea, se está refiriendo, cuando hay envidia, se está refiriendo a gente que usted ve que no tienen temor de Dios, que no les interesan las cosas de Dios, y usted los ve prosperar. Los ve prósperos, casa nueva, carro nuevo, finca nueva, todo nuevo. Pero el Señor le dice: no te preocupes de eso, que ellos tienen un mal final. Tú persevera en el temor de Dios. ¿Cada cuánto? Todo el tiempo. Ay, hermano, cuando nos va bien, cuando no nos va bien, cuando estamos mal, cuando hay situaciones difíciles, cuando la economía está muy mal, en todo tiempo persevera. Entonces, cuando habla de perseverar, está hablando de una acción. No es una unción, es una acción. Porque ¿qué busca el mundo? ¿Y qué nos enseñó? ¿Qué nos enseñó el legalismo cuando se inventaron el pentecostalismo? Porque el pentecostalismo lo inventaron hace 100 y tantos años. Puras emociones, el poder del hombre por encima de la palabra de Dios. Entonces aquí Dios no nos está diciendo que busquemos una unción, sino que perseveremos, que nos esforcemos por mantenernos en el temor de Dios en toda ocasión, en toda circunstancia, en todo tiempo, hermanos. Entonces mire que nos toca a usted y a mí, es muy importante que vamos a mirar esto hoy. Entonces, nos está diciendo el Señor que no nos dejemos deslumbrar por el estilo de vida del mundo, porque a veces uno quiere, eso le pasó al salmista Asaf, siendo un hombre de Dios guiado por el Señor, y empezó a tener envidia a la gente. Y la gente: ¿por qué, Señor? Yo como me esfuerzo, mira, yo no salgo de la iglesia, Señor, yo oro, yo te canto, Señor, voy los días a reunirme, Señor, y mira mi situación, pero mira aquel, Señor, mira aquel otro, no hacen, antes son asesinos. Usted ve los asesinos cómo prosperan. Y cuando están en negocios y cosas que no le agradan a Dios, y cómo prosperan, Señor, pero mírame a mí en la iglesia alabándote, y mira mi situación. El Señor dice: no te preocupes, hijo, porque para ti tengo algo muy maravilloso, pero ellos tendrán un mal final.
Entonces, no nos preocupemos, hermano, del estilo de vida del mundo, ni de la atracción del mundo, ni de los deseos del mundo. Hermano, eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. No permitas que tu corazón sienta celos por los placeres, hermano, y por la vida de la gente. Perseveremos. Mire, es un mandamiento. Esto no es una sugerencia, es un mandamiento de Dios. Persevera en el temor de Dios siempre. Y en el verso 18, ahí mismo, nos dice por qué no debemos sentir envidia de los pecadores que prosperan. Dice el verso 18, porque ciertamente hay fin. Cuando menos lo piense, ve, lo mataron, ve, se murió, ve, le dio. O así se muera de viejito, si se va sin el Señor, hermano, le espera un fin terrible, terrible. Primero, el más terrible de todo, separado de Dios eternamente. Y de ahí el otro, el calor, que es bravo. Y entonces dice, porque ciertamente hay fin, o sea, hay fin para el pecador, fin que desaparece para siempre. Y tu esperanza no será cortada. O sea, el pecador no tiene esperanza, pero la de nosotros no será cortada. Eso de los que esperan en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el deleite que produce el pecado es temporal. Bueno, la vida se va. Por ahí decían que 20 años no es nada, y yo me pongo a pensar hoy en día, uy, Dios mío, 40 años, terrible, ¿cómo vuela esto? El tiempo se va, hermano, cuando menos lo pensamos se crecieron los niños. Por eso hay que perseverar en el temor de Dios, porque perseverando en el temor de Dios, hermano, vamos a guiar a esos niños en el temor de Dios, los vamos a enseñar, vamos a ser fieles en el hogar, vamos a buscar, hermano, tener armonía, buscar, o sea, por eso hay que perseverar. Es que en el temor de Dios no significa simplemente, no estamos hablando de tenerle miedo a Dios, no, perseverar en el consejo de Dios, perseverar en las misericordias de Dios, perseverar en la gracia de Dios, perseverar en todo lo que el Señor nos ofrece para bendición en nuestras vidas. Entonces, el pecado es temporal, pero el perseverar en el Señor, primero que todo, nos trae bendición, protección, todas las promesas de Dios y además vida eterna. Mire lo que dice, eso lo dice 2 Corintios 4:18. Miremoslo, porque es muy importante. 2 Corintios 4:18. Mire, yo me pongo a analizar y veo que cuando una persona, hermano, comienza a prosperar sin Dios, si prospera con Dios, va a ser la voluntad de Dios. Pero si prospera con Dios, mire, primero era una persona tranquila, buscando un trabajo. Vivía feliz en su gente, agradecido con todo, le hacían un favor agradecido. Comenzó a prosperar y ya no duerme. Pensando en el negocio, pensando en más negocios, pensando en más casas, en más cosas. No duermen, hermano. Peor maldición que esa no hay en el planeta Tierra. Es peor que la miseria. Porque usted ve gente debajo del puente que duermen como bebés, aunque no conozcan de Dios. Pero la prosperidad sin Dios, hermano, trae la peor miseria. Se acaban los hogares, se acaba el amor, comienzan a comprar a todo el mundo. No hay vida, hermano. Por eso es que el Señor nos dice, mire, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué es lo que se ve? A veces se ven las situaciones, se ven los problemas, se ven las amarguras, se ven tantas cosas, sino las que no se ven. Las que no se ven son las promesas de Dios, que por ahora no las vemos. Claro que ya usted y yo podemos decir que vemos muchas, pero las infinitas todavía faltan. Pues las cosas que se ven son temporales. Miren, o sea que dice Dios, no perseveremos en lo temporal, pero las que no se ven son eternas, sino en lo eterno. Entonces, ¿cómo podemos mantener el temor de Dios en nuestros corazones? Porque eso es exactamente lo que nos está diciendo el Señor en el verso 17. Con perseverar en el temor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros mantener, perseverar, crecer en el temor de Dios?
Muy importante. Al perseverar, dice en todo tiempo, produce en nosotros, el perseverar en el Señor produce en nosotros diferentes efectos. Cuando uno persevera, cuando uno se mantiene en el temor de Dios. Mire, cuando hay situaciones en el hogar y hay dificultades y entonces uno dice, no, yo ya no más, no, persevera, esfuérzate, persevera. El perseverar, que es una acción, es una decisión, en el temor de Dios siempre produce muy importantes bendiciones. Primero, cuando usted y yo perseveramos en el temor de Dios, el temor de Dios nos sostiene en comunión con Dios. O sea, una persona que persevera en el temor de Dios mantiene comunión con Dios. Otro beneficio, el que persevera en el temor de Dios, ese temor nos guía siempre a hacer lo que a Dios le agrada. O sea, y hacer lo que a Dios le agrada nos garantiza la bendición, la protección, el gozo del Señor. Otra bendición de permanecer en el temor de Dios, que nos mantiene bajo el favor de Dios. O sea, una persona que anda en el temor de Dios, el favor de Dios está con él. Muy importante. Otra promesa será, el que persevera en el temor de Dios será enseñado por Dios. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque mire que necesitamos que Dios nos enseñe, hermanos. Y es una promesa de Dios para nosotros. Vayamos al Salmo 25:12. Porque es muy importante, hermano. No, hay gente, usted y yo conocemos gente, y a lo mejor somos partícipes de eso, o fuimos algún tiempo. Se congregan y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y sabe mucha carreta, pero esa carreta no tiene poder. No tiene, eso sí, le predica a todo el mundo, pero su vida no tiene poder. La esposa puede decir, este tipo no tiene poder. Cuando Dios nos enseña, hay revelación, hay poder de lo alto. Mire lo que dice Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre, mire, que teme al Señor? Dice, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Es que importante entre la letra que uno aprende de los hombres y cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor nos enseña, nos da entendimiento. ¿Por qué? Porque permanecemos en el temor de Dios. Muy importante. Porque el hecho de que yo nos congreguemos no significa que somos temerosos de Dios. El hecho de que hagamos cosas religiosas no significa que somos temerosos de Dios. El fruto es el que nos determina. El temor de Dios es un principio bíblico único. El único que nos puede mantener en obediencia a Dios. O sea, si no hay temor de Dios, hermano, no hay obediencia a Dios. Lo que hay es un costumbrismo. Hay gente que viene porque es domingo. ¿Ah? La gran mayoría, yo diría, por lo menos el 95% de la iglesia mundial se congregan los domingos porque es domingo. Por lo menos. O sea que casi toda la iglesia está grave. El único principio que nos puede mantener en obediencia a Dios y que seamos olor grato a Dios y que Dios perciba ese olor, hermano, y que guardemos su mandamiento, es el temor de Dios. Oye, hermano, entonces usted y yo nos preguntamos, Dios mío, entonces sin temor de Dios, ¿qué? No hay nada. Puro enchape. Te ve, oro, pero medio lo soba, el mismo enchape. Cualquier problemita, ay, la madre. O tiran las cosas, o rompe la puerta, o no vuelvo, se acaba todo, hermano. ¿Por qué? No hay poder. Salmo 101:2. Muy importante. Necesitamos poder de Dios, hermano, poder de Dios. Y no hay poder si no hay temor. Y no hay, imposible. La gente cree que poder, que eso lo metió el pentecostalismo.
Poder es que usted haga la fila aquí, que yo empiece a orar para que cada uno se caiga. ¿Qué poder es ese? O en usted o en mí. Si no lo ha podido tumbar el Espíritu Santo para que obedezca y se cae con el pedazo de carne. ¿Para qué? ¿Para qué? Poder del hombre, ¿para qué sirve? Necesitamos el poder de Dios. Entenderé el camino de la perfección. Mire, o sea, cuando se habla del camino de la perfección, está hablando de caminar en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea que, ¿cómo voy a andar yo en la integridad de mi corazón? En la integridad de cuando venga el Señor. Está hablando de nuevo nacimiento, está hablando de la llenura del Espíritu en nuestra vida, está hablando de esa implantación, de ese temor para poder caminar agradando a Dios. Hermano, para poder andar en medio de mi vida, en medio del trabajo, en medio de mi hogar, en medio de la iglesia, agradando a Dios, en integridad. Es imposible sin temor de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué es estar en el temor del Señor todo el día? Uno dice, bueno, temblando todo el día, no tiene nada que ver con miedo. Habla de permanecer, esforzarnos por rechazar el mal y vivir para agradar al Señor. Porque acordémonos de los ingredientes. Uno de los primeros ingredientes es mantener memoria, conciencia de la presencia de Dios, aunque no lo vemos físicamente. Y cuando nosotros mantenemos conciencia de la presencia de Dios, así fallemos, inmediatamente retrocedemos. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque sabemos que la presencia de Dios ahí está, y eso es imposible quitarla. Entonces, ¿cómo podemos agradar al Señor, andar en el temor de Dios todo el día? Porque eso es lo que le dice, no tengas envidia de nadie, sino persevera en el temor de Dios todo el día, Señor, todo el día, en cada situación, a cada hora, día y noche, haciendo conciencia de la presencia de Dios. Lo primero que se olvida uno es de eso, ahí cae, inmediatamente caemos. Entonces, ¿por qué? Porque es que el temor de Dios es la mejor arma que usted y yo tenemos contra el pecado. Claro, cualquier tentación, pero hay temor de Dios, eso nos restringe, hermano, nos ayuda, nos empodera. La influencia del temor de Dios alejará de nosotros todo pensamiento de envidia, de celo, de venganza. Y de envidia por los pecadores que prosperan. La influencia del temor de Dios nos hace retroceder. Eso fue lo que le pasó a Asaf. Porque muchas veces, hermanos, nos olvidamos del Señor y de sus promesas y se nos daña el corazón. ¿Cómo le parece? Y el temor santo nos asegura el favor de Dios. Obvio. Eso es lo que Dios busca. Acuérdese que no hay nuevo nacimiento si Dios no implanta su temor. Eso es lo que nos dice Jeremías. Si no hay, o sea, ¿cómo es posible que llevo 15 años andando y viviendo simplemente que saco el domingo para ir allá? Canto, hasta lloro, de pronto hasta oran por mí, pasan cosas, pero mi vida sigue igual, no hay poder. ¿Por qué? ¿Habrá nuevo nacimiento? ¿Y cómo es que Dios da nuevo nacimiento y no pone su temor? Si es lo primero que el Señor pone. Dice que nos pone su temor para que nunca nos apartemos de Él. Entonces, miren lo que dice Proverbios 28:14. Miren el mismo contexto. Dice Proverbios 28:14, bienaventurado, muy bendecido, el hombre o la mujer que siempre teme a Dios.
Mire, siempre significa día y noche, en todo tiempo, en toda situación, en toda circunstancia. ¿Cuándo? Cuando hacemos conciencia de la presencia de Dios. Mire, y lo necesitamos usted y yo, porque eso de que es que ya tenemos el temor de Dios, hermano, Dios lo implanta, pero usted va a ver por la palabra que de nada nos sirve que Dios haya implantado el temor de Dios. Si usted y yo no lo prendemos, lo ponemos a funcionar, nada se gana usted con tener un carro hermoso en el garaje de su casa, si usted no lo prende, si no lo pone a funcionar, y además si no sabe manejarlo, peor. Lo único que está esperando es que vengan los ladrones y se lo roben. Cuando uno es nacido de Dios, cuando uno es un hombre de Dios y no persevera, no pone en función los dones y las gracias de Dios, viene el enemigo y le roba el hogar, le roba la vida y hasta lo mata. Lo mismo. Es muy importante. Razones para cumplir el mandato, porque es un mandato de permanecer en el temor de Dios o de perseverar en el temor de Dios todo el tiempo. Una, a medida que nosotros vamos conociendo el carácter de Dios, su poder, su majestad, su amor, su gloria, sus propósitos, hermano, uno tiene que agradar ese temor de Dios tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de miedo, estamos hablando de esa reverencia a Dios, de ese agradecimiento a Dios, de esa honra a Dios, de ese deseo de adorar a ese Dios que, a pesar de que yo he sido un tremendo pecador, ha venido a rescatarnos, hermano, a bendecirnos, únicamente para bendecirnos. Entonces, esa es una razón muy grande, conocer. Nos esfuerza a conocer de Dios. Otra razón, hermano, para perseverar en el temor de Dios. Considerad que Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, ojo, y de dónde vienen, de dónde se generan. Entonces, cuando uno es consciente de que Dios conoce lo que estoy pensando, lo que voy a pensar, lo que voy a hacer y de dónde se origina ese pensamiento, porque hay pensamientos que se originan en la envidia, en el odio, en venganzas, Dios lo sabe. Entonces esa es una razón para frenar y perseverar en el temor de Dios, una razón. Mire, es pura práctica de las enseñanzas. Mire lo que dice el Salmo 139:3. Salmo 139:3 dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, o sea, todos mis pensamientos. No está la palabra aún en mi boca y Señor, ya tú la conoces. O sea, muy importante, que esa es una razón para perseverar en el temor de Dios. Señor, tú me estás viendo. Señor, tú ya sabes lo que estoy planeando. Todo, hermano. Uno reversar, Señor, perdóname, Señor. Señor, quita estos pensamientos de mi mente, Señor. Mano, alabarlo. Otra situación para perseverar en el temor de Dios todo el tiempo. Pensar de que dice la palabra que Dios ha designado un día en el cual juzgará a vivos y muertos. Pensar en eso. Señor, que no me vaya a coger ese día, Señor, sin ti. Porque cualquiera nos podemos morir en cualquier momento. Otra razón. Hechos 10:35, mire lo que dice. Porque lo que nos interesa a usted y a mí, hermanos, es vivir para agradar a Dios. Eso es lo que el Señor le dice a Salomón. Persevera en el temor de Dios todo el tiempo. Dice Hechos 10:35, sino que en toda nación, en todo lugar, mire, ya no es solamente en Israel, se agrada Dios
del que le teme y hace justicia. O sea que Dios se agrada en que temamos, hermano, y en que perseveremos en ese temor o en esa reverencia, deseo de honrar a Dios en toda situación. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios, hermanos, son terribles, van a ser terribles, y son un argumento importante para usted y yo, los hijos, entusiasmarnos en permanecer en el temor de Dios. Claro. Si el Señor dice cosas terribles contra el impío, si nosotros no permanecemos en el temor de Dios, ¿qué somos? Impíos. No, como dicen, no hay problema, usted es salvo, no haga lo que haga, usted es salvo. Si usted recibió al Señor, usted es salvo. Está bien, permanezca haciendo lo malo pensando que es salvo. El deseo del corazón de Dios para sus hijos redimidos, por eso vino a sufrir su Hijo en una cruz. El deseo es que perseveremos y crezcamos en el temor de Dios. Miren lo que dice Eclesiastés 5:7. Esto está a través de toda la palabra, hermano. Es que, miren, lo más importante es nosotros practicar el temor de Dios, perseverar el temor de Dios, esforzarnos por honrar a Dios. Temor de Dios sinónimo de honrar a Dios, sinónimo, no de tener miedo, aunque a veces el Señor permite que tengamos miedo para que nos pensemos. Eclesiastés 5:7 dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Es muy importante. Así que entonces, ¿cómo perseverar en el temor de Dios en nuestro caminar, todo el tiempo en nuestra vida? Ya sabemos que primero debe ser implantado, o sea, primero Dios nos da un corazón para que reciba el temor de Dios. Nos da un nuevo corazón. Y el temor de Dios es implantado entonces. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a perseverar? Esta palabra no es para el mundo. Esta palabra es para los hijos de Dios que tienen temor. Porque ¿cómo voy a perseverar yo en el temor si no tengo temor? Si Dios no ha implantado su temor en mi vida, ¿cómo voy a perseverar? Imposible. De primero necesitamos que Dios implante su temor en nuestra vida para poder permanecer en temor. ¿Y qué pasa con la mayoría de la iglesia, hermano? A nivel mundial. Que, ojo, que ya ha sido bautizada, que ya han bajado a las aguas, que toman la santa cena del Señor, pero que de temor de Dios no hay nada. ¿Qué pasa? Es una buena pregunta que nos debemos hacer nosotros, porque Dios dice que hay bendición para el que persevera en su temor todo el tiempo. Porque es que, hermanos, el temor de Dios no puede variar de acuerdo a la temporada, de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al calendario, o según el día de la semana. Domingo, temor de Dios por una horita. Viene la Navidad, cambio de ropa. Estaba vestido de Cristo, ahora me visto de Adán. Porque eso es lo que mayormente sucede. Entonces, ¿por qué dice el Señor, persevera en el temor de Dios todo el tiempo? Ahí no hay temporada, no hay que invierno, verano, hermano, es todo el tiempo. Muy importante entender la palabra. Entonces, ¿por qué razones debemos andar en el temor de Dios todo el tiempo? Primero, ya lo vimos, porque Dios nos ve, nos oye, nos siente todo el día. Esa es una razón para uno permanecer en el temor de Dios, hermano. Esa es la más terrible de todas. Se viola esa y las demás no funcionan. Conciencia de la presencia. Eso uno lo ve todo el tiempo, hermano. Yo a veces le digo, Señor bendito, qué cosa tan terrible es no tener entendimiento
de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, de lo que Dios salió de su boca como juicios y como promesas y propósitos. Hermano, qué cosa es no tener en cuenta nada de eso, sino más bien estar cantando alabanza muy bonito. Cambiamos el cántico de alabanzas por el temor de Dios, o sea, no hay temor. Es muy terrible, muy terrible. Lo primero, razón para perseverar en el temor de Dios, es que Dios nos sabe todo lo que vamos a hacer. Conoce nuestros pensamientos. Y también porque el no perseverar ofende a Dios. ¿Por qué más debemos perseverar en el temor de Dios todo el día? Porque según la Biblia, usted y yo fuimos comprados a precio de sangre, le pertenecemos a Dios día y noche, 24 horas al día. Una razón bíblica suficiente. Usted con lo que compra hace lo que quiere. Dios nos dice que perseveremos en su temor, en honrarlo, en agradarlo, día y noche, todo el día. ¿Por qué más debemos perseverar en temor de Dios, hermano? Porque es que las situaciones, mire, cuando nosotros salimos sin tener en cuenta a Dios del hogar, en cualquier momento se nos presenta algo así de inmediato, hermano. No sabemos en qué momento y en qué situación vamos a estar tentados. Y si uno está perseverando en el temor de Dios, ahí hay una ayuda, así sea suavecita, pero ahí hay una ayuda, al menos para que uno logre pensar algo mientras sigue adelante. Muy importante. ¿Por qué entonces, como dice el verso con que empezamos, no debemos envidiar a nadie, sino permanecer, perseverar en el temor de Dios? Primero, porque la envidia es una disposición del corazón. La envidia es una decisión de la mente. Y la envidia es un veneno, dice la Biblia, que nunca puede justificarse. Entonces, mire, qué tremendo, porque le puede pasar a cualquiera. Le pasó a Asaf, al gran salmista. No, ¿cómo no nos pasará a nosotros? Segundo, porque un hijo de Dios, con las promesas que usted y yo tenemos, con lo que podemos decir que hasta el día de hoy ha hecho Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, hermanos, las promesas para nuestros hijos, hermano, con todo eso, es absurdo uno envidiar a un caído. Es absurdo. Además, la envidia es un fruto de la carne. Muy importante. Proverbios 3:31. Muy importante. Mire lo que dice Proverbios 3:31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Cómo va a haber un justo que no tema a Dios? Entonces, muy importante, ¿por qué no debemos envidiar a los impíos que prosperan? Porque la expectativa de ellos, cuando menos lo piensen, será cortada. Además que van a tener un final terrible. Nosotros no. Y es muy importante que entendamos, hermanos, que el temor de Dios, porque alguien han enseñado de que lo que necesita la persona es que vengan y oren por ella y lo unjan. Mire esto tan tremendo. El temor de Dios es una obra del Espíritu Santo, o sea, es una obra sobrenatural en nuestros corazones.
Pero aún así, a pesar de que es una obra de Dios, igual que el amor, el fruto del Espíritu es sobrenatural, no lo puede dar nadie por unción, ni por transferencia, ni por nada. El temor de Dios es un fruto de Dios, es algo sobrenatural que Dios hace, pero con todo y eso, nos toca a nosotros ponerlo a funcionar. Muy importante, hermanos. Señor, pon el temor de Dios en mi corazón y cada situación, ahí está, practíquelo. Practíquelo. Entonces, lo que queremos es que el Señor nos unja y nos transforme. Hermanos, hay que perseverar. Nuevamente, miremos lo que dice Jeremías 32:40. Para que entendamos que el temor de Dios es una obra sobrenatural de Dios en nuestra vida, en la vida del creyente. Mire, Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Mire qué promesa tan tremenda. Y Dios sabe que para podernos hacernos bien necesitamos el temor de Dios, y por eso lo implanta. Mire, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas se apartan de Dios? ¿Qué pasa? Muy importante, porque el temor de Dios es una obra sobrenatural de Dios en nuestros corazones, hermanos. Pero eso no funciona si nosotros lo ponemos por obra. Porque el Espíritu Santo de Dios no va a operar, hermano, por obra y gracia lo que nos corresponde a nosotros, hermano. A nosotros nos corresponde ocuparnos de perseverar en el temor de Dios, así como nos corresponde ocuparnos de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, importante entender esto, la Biblia dice que Dios ya puso en nosotros el querer y el hacer. A nosotros nos toca decidir si ponemos a funcionar ese querer y ese hacer. A nosotros nos toca decidir si le servimos a Dios con temor y reverencia. Salmo 2:11. Mire que es una decisión de nosotros, de nuestro corazón. Es una decisión. Salmo 2:11. Servid al Señor con temor. Mire, o sea, no le sirvamos de cualquier manera, sino con temor, con gozo. ¿Qué es el temor? Cuando habla aquí, no es miedo, sino servirle con gozo, con agradecimiento, con alegría, honrándolo, alabándolo, exaltándolo. Y alegraos con temblor. O sea, pensando, hermanos, en que Dios es santo. Entonces, nos toca a nosotros. A nuestra vida en el Señor nos toca ponerle temor y temblor. O que cuidado, temor, agradecimiento, honra, alabanza y cuidado, cuidado. Temblor, cuidado. El temor viene de Dios, lo implanta en nuestro corazón, pero a nosotros nos toca, hermanos, debemos perseverar en él. Todo el tiempo. O sea, no hay excusas. Hermano, de nuevo, en el fruto del Espíritu, nada ni nadie lo puede implantar en nosotros. Lo puede producir, ni lo podemos comprar, ni es transferible. ¿Por qué? Porque dice, fruto del Espíritu Santo. O sea, es de Él. Nadie puede comprarlo. Hermano, nadie puede transferirlo, lo da Dios y permanece dándolo Dios siempre. Pero a usted y a mí nos toca, hermanos, ponerlo en función. Gálatas 5:22. Muy importante.
Bueno, porque necesitamos que nuestra mente se encuentre en todos estos conceptos para que entendamos de que nos toca a nosotros honrar a Dios. Así como nos toca decidir mañana madrugar a trabajar o los días que haya que trabajar. Mire, más el fruto del Espíritu, por eso mire, dice Espíritu con E grande de Dios. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, en fin. Ok, pero a ti y a mí, a nosotros nos toca usarlos, ponerlos. Nos toca ponernos el amor, hermano, nos toca ponernos el amor, nos toca vestirnos de amor, nos toca ponernos el gozo, nos toca vestirnos de paciencia, nos toca vestirnos de temor de Dios, hermano, perseverar, ponerlo por obra. Colosenses 3:12. En esas dos primeras palabras, cuando dice vestidos pues, póngale Dios, vestidos pues de Dios. O sea, si yo quiero me visto de Dios o sigo vestido en mi forma, de Adán. Dice, vestidos pues de Dios, y ahí sigue diciendo, pero dice, más adelantico dice, de entrañable misericordia, o sea, que nos vistamos, que nos pongamos, que usemos la misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y en el 14 dice, y sobre todas estas cosas, de Dios, vestidos de amor. Entonces miren, nos toca a nosotros poner en función, honrar a Dios en cada uno del fruto del Espíritu. Muy importante, hermanos. Nos toca a nosotros perseverar en el temor de Dios. Así que nos toca, hermanos, entender de que el temor de Dios es un regalo de Dios. Pero usted y yo lo tenemos que poner en función. Honrar a Dios con el fruto del Espíritu. Honrar a Dios en cada situación, hermano. Mantener conciencia de la presencia de Dios. Crecer, no en el conocimiento de religión, sino en el conocimiento de Dios. A percibirnos de que Dios nos da un mandamiento de amarlo a Él sobre todo, de obedecerlo a pesar de todo y de creerlo siempre y en medio de cada situación y circunstancia. Muy importante, hermanos, porque estamos entendiendo lo que es poner en práctica el temor de Dios. Y Dios nos dice hoy que no tengamos envidia de nadie, sino que perseveremos en el temor de Dios, hermanos, siempre, en todo lugar, en cada situación, en todo tiempo, hermano, porque es la única forma de agradar y glorificar al Señor. Dejémoslo aquí, hermanos. Hoy es día de cena, hermanos. Así que, qué importante que reflexionemos y pensemos en cada una de las enseñanzas que hasta el día de hoy el Señor nos ha permitido, hermano, escuchar. Y que podamos no solamente